Hola a todos, vamos a hablar ahora del aburrimiento intentando que nadie se aburra. ¿Por qué nos aburrimos? ¿Será bueno que de vez en cuando nos aburramos un poco? ¿Hay gente de por sí aburrida? ¿Por qué los programas educativos son más aburridos que los programas de cotilleo y escándalo y en general de desparrame? Comencemos por esta última pregunta. Nos acompañan como siempre Guillermo Blázquez y Alfredo García Garate. Bienvenidos. Hola, buenos días. Buenos días. ¿Por qué eso de que las cosas edificantes son aburridas? Porque en principio hay una relación directa entre estimulación sensorial y aburrimiento. Aquello que no nos estimula, muy fácil. Alguien te llama y es un auténtico petardo al otro lado del teléfono. Entonces el ser humano siempre universalmente coge un boli y empieza a hacer dibujitos cuando está hablando con alguien que le aburre. Porque el ser humano necesita sistemáticamente estimulación sensorial. Y a priori, lo edificante, lo educativo, tiene un tono estimular más neutro que un montón de gente pegando gritos. Ajá, bueno. Sí. ¿Y por qué los malos son...? Bueno, sí, ¿no? Sí, No, yo bueno, estoy por seguro que es así. darte un poco- ¿Por lo mismo o no? Sí, no, ampliando simplemente un poco lo que ha dicho Guille. Mucha gente, por ejemplo, cuando tiene que trabajar, al lado tiene el móvil o tiene alguna cosa en la que unos minutitos me puedo escapar a ese mundo que es más divertido que mi trabajo. ¿Por qué? Porque es cierto lo que dice él, es completamente cierto. La estimulación no es porque estés trabajando estás estimulado, no. La estimulación tiene que ver en sentido positivo, es como que me estimule positivamente, que me dé como, no sé, me alimente, sí, vidilla, me alimente positivamente. Y por eso a veces intercalamos momentos de trabajo o tal con pequeños momentos de ocio. ¿Sabes? Es la manera de poder volver al trabajo repuestos otra vez de energía o... Con las pilas cargadas. Sí, con las pilas cargadas. Y por eso lo hacemos mucho, intercalamos mucho, mucha gente lo hace. Y los malos, entonces, en general, suelen ser más interesantes, ¿no? Vale, Quiero los personajes. Los villanos. personajes y los villanos, ¿no? Sí. Quiero decir, porque el bueno es como que ya sabes que va a hacer lo mejor, Exacto. ¿no? Lo acabas de Previsible, decir. ¿no? Es Ya, previsible. Eso es, ya sabes lo que... Todo Claro. lo que es imprevisible, inesperado, Claro. lo que se aleja de los tintes sociales, de las convenciones, siempre, a priori, es más llamativo, ¿no? Se sale de la norma. Claro, pero porque te mantiene en tensión, al no saber qué va a ocurrir, Eso es. tienes que estar siguiendo y además hay una sorpresa implícita en lo que no esperas que te sobreestimula. Y esa sobreestimulación, lo que es la sorpresa, bueno, nos encanta, ¿no? Que nos sorprendan, en sentido bueno, Claro. como digo. Bueno, entonces vamos a la definición. ¿Qué es exactamente aburrimiento? El aburrimiento es una situación desagradable, displacentera, incómoda, que proviene cuando o bien la mente no sabe sacarle el juguito a una situación estimular, ¿no? Como que los estímulos no le interesan, o directamente la situación estimular es muy plana. Yo prefiero ir al sentido etimológico, ¿no? Que viene de aborrere, si no me equivoco, el cual significa aversión, es decir, tiene como un puntito desagradable, asqueroso. De hecho, en la jerga, en el argot, ¿cómo se dice que uno está aburrido? Que se está muriendo de asco. Sí. El aburrimiento es una cosa muy displacentera. Bueno, yo no, es que eso de que sea displacentero, a ver, hasta cierto punto es displacentero. Esto, como siempre en la psicología, hay que hablar en sentidos Sí, de es grado. verdad, es verdad, hay que matizar. Claro, hay que matizar. Entonces, un poquito de aburrimiento creo que es hasta necesario. Siempre hablamos también de lo que... Esa de es los mi dobles pregunta ahora. sentidos. ¿Para qué sirve aburrirse? Bueno, pues yo creo que mi opinión, un poco evolucionista, es que el aburrimiento surgió como mecanismo adaptativo cuando el hombre empezó a superar ya pues, las pequeñas dificultades de la supervivencia, ¿no? Cuanto menos tiempo dedicas a sobrevivir, Porque si tienes pues más hambre tiempo te no te sobra. aburres, ¿no? Tienes que buscar la comida. el papeo. Claro, ¿no? o tienes que beber agua o tienes Claro. que Exacto. algún tipo de tarea de supervivencia, no te deja aburrirte. Pero en el momento en el que eso está ya de alguna manera suplido, entonces empieza a quedar más tiempo ¿para qué? ¿Para qué? ¿Para qué queda ese tiempo? Entonces ahí de repente surge una necesidad humana de no puedo perder mi tiempo, la vida es limitada, la vida se acaba, ¿qué hago yo aquí sin hacer nada? Y yo- Soñar, por ejemplo, ¿no? soñar eso sería lo despierto. positivo, o una de las cosas positivas. Pero sí que lo que quería decir es que sí que a nivel cultural se ha creado también como una especie como de aversión a ese tiempo perdido o desperdiciado. Y por eso hoy día, cuando nos aburrimos, nos permitimos menos aburrirnos por esa idea de que estamos tirando nuestro tiempo, ¿no? Ajá. Y no es tan así, la verdad. Ya. Oye, y vamos a ver, ¿hay un tipo de aburrimiento patológico? Patológico. Sí, desde luego que sí. De ¿Os hecho, ha llegado algún aburrido a la clínica y pidiendo ayuda? de me manera aburro. patológica... ¿Me aburro? No, ¿no? No, en ese sentido no. No, pero sí que forma Pero sí. parte de un estado depre, ¿no? Uno cuando habla de la depresión habla de la tristeza, el abatimiento, el insomnio, pero siempre se deja de lado, y esto nos pasa a los profesionales, dejamos de lado el aburrimiento. El aburrimiento es un signo muy, muy habitual de la depresión. Y de hecho el aburrimiento sostenido,
¿Qué ha estado pasando en Guantánamo y en otros tantos sitios? Una de las torturas que se llevan a cabo era la deprivación sensorial. El ser humano, bajo un aburrimiento sostenido e intenso, yo opino que eventualmente puede llevarte a la locura. Sí. Hay estudios que ha hecho la NASA, además, sobre cuál sería uno de los factores psicológicos más importantes a la hora de que una misión pudiera pues salir mal, y es el aburrimiento. Se pueden pasar tantas horas sin poder hacer nada, esperando a que ocurra lo que tienen que hacer o lo que sea, que eso les puede llevar a distraerse con tonterías, y esas tonterías pueden ser perjudiciales para su salud. Por ejemplo, cuando te aburres, bebes más, comes más, Sí. pero no solo eso, sino que además necesitas divertirte o estimularte. ¿Y qué te puede hacer? Pues coger un palito y empezar a golpear lo que no se puede golpear. El ser humano necesita Cosas así, estimulación ¿sabes? sensorial Sí. en satisfactorias medidas, ¿no? Y cuando no la obtiene, la busca Las o la crea. pelis, los libros, Está creado la para todo música, todo eso Yo creo que ayuda, ¿no? y yo creo que el arte y la El- cultura, desde la Grecia antigua, surge además el pensamiento filosófico del aburrimiento. Es una opinión personal, ¿de Bueno, acuerdo? sí, es verdad. Pero Sí, creo sí. que de alguna manera, gracias a ese espacio que tenemos que rellenar, pues ha surgido todo lo que el sistema de entretenimiento que tenemos en general, ¿no? Y de creatividad. La sociedad del sociedad. ocio, ¿no? Se llama. Eso es, la sociedad del ocio. Eso también tiene que ver con que el aburrimiento, que puede ser bueno o malo, ¿no? Ya como motor creativo es bueno, ¿no? Uno se aburre y crea cosas, ¿no? Pero el aburrimiento malo tiene además en su maleta, ¿no? Siempre tiene un reproche, una crítica, ¿no? O sea, es como el pensador francés que decía, normalmente perdonamos a las personas que nos aburren, pero no perdonamos a aquellos a quienes aburrimos, ¿no? Como que siempre hay... Yo de eso también querría decir una cosa. Claro, es verdad, tiene ahí Sí. un tinte negativo. Y ya termino con la sociedad de consumo que hemos creado. Hemos parido toda una raza de diversiones. O sea, el ser humano ahora mismo probablemente dentro de nada podremos ir a jugar al golf, a Marte, pero asimismo todo este mundo que hemos creado, el aburrimiento, ha generado una imposibilidad para entender nuestro mundo. El aburrimiento, en última instancia, es una crítica a la cultura que hemos creado. Ajá. Bueno, hay que pensar eso. Bueno, hay sí, que yo pensar ahí eso, ya no Guille, puedo, porque me has ¿sabes? dejado ahí A mí perplejo. también. Sí, perdón. Pero lo bueno, siento. no, que es para pensarlo. A ver. Que, pues uniendo la pregunta que has hecho tú, si nos venía terapia gente y lo antepenúltimo que ha dicho Willy, Sí, sí, he hablado un poquito. sí que hay personas que un problema de la terapia es el aburrimiento. ¿En qué sentido? No saben divertirse solas. Personas que no saben divertirse Es solas. verdad, buena idea, sí. es Entonces, incluso a veces necesitan que haya una especie de, no, a ver, metafóricamente, un bufón, un mono de feria, que las entretenga a esas personas. Porque ellas mismas tampoco saben entretener a las otras personas, pero se aburren con mucha facilidad. Esto es un gran problema. Erickson hablaba de esto, es siempre verdad. están constantes de necesidad de estar con otras personas simplemente por Porque se recibir aburren. estimulación que ellas mismas no producen. Porque ¿sabes? no han sido capaces de gestionar su soledad, a lo mejor. Sí, A algo colación tiene que del ver. anterior Sí. programa, sí. Sí, algo tiene que ver. Exacto. Y no tiene que ver con el coficiente de inteligencia, ¿no? No, no, es para decir, que nada. puede ser No, una no, persona muy inteligente y aburrirse. Yo creo que tiene que ver en la infancia. Hay un problema, y yo lo digo ya, es un consejo. Cuidado con a los niños, no dejarles que se aburran. Intentar, Sí. es que mi hijo se aburre, voy a sobrecargarle, venga, ponte a estudiar música, vete a no sé qué, ahora aprende no sé cuántos. Entonces, y no hay que lo- tiempo para el aburrimiento. No fomentas la imaginación ni el saber aprender a estar solo. Porque estar entretenido te anula a la soledad, de alguna manera. Es también un mecanismo, como hablamos en el programa, para no estar solo, intentar siempre estar estimulado. ¿Vale? Claro, el tema es dónde está, ¿no? Punto, el el equilibrio. punto Ahí siempre de es el- equilibrio, ¿no? Porque Exacto. cuando éramos pequeños nosotros nos aburríamos durante mucho tiempo, el tiempo pasaba muy lentamente, no había mucho que hacer, jugabas a los indios A juegos imaginativos, es decir, claro. no estructurados, lo cual siempre supone un reto para la inteligencia. Pero porque los niños... Yo nunca me he aburrido tanto en mi vida como cuando era un niño, y sin embargo era la mejor etapa de mi vida, ¿no? Tienes que aburrirte, tienes que conocer tu aburrimiento. Y Sí. entonces, pues a partir de ahí, desarrollar las actividades que a ti te gustan, los hobbies, y entregarte esos hobbies con disciplina, Claro. por supuesto, y entender cuando eres adulto que tu tiempo libre es sagrado. Y no estás a setas ni a Rolex, perdón. Sí, sí. Estás a tu tiempo libre y tienes que dedicarte y entregarte ese tiempo libre y permitirte aburrirte, ¿no? Y actuar en consecuencia. O sea que cuando te aburres, si el aburrimiento te lleva a hacer algo creativo es bueno. Es buenísimo. Si el aburrimiento te lleva a amargarte la vida y a no poder moverte y a deprimirte. Claro, si el aburrimiento es una palanca para que tú empieces a criticar todo, es que yo no sé qué, es que la vida no sé cuántos, es que no hago nada, es que o tal. O sea, si todos son mensajes negativos lo que te hace producir el aburrimiento, eso es negativo, claro. Las rumiaciones. Ah, de las eso que es hablamos. lo más negativo que puede haber. Si te fomenta a salir, quedar, moverte, pensar,
Todo eso, crear. O sea, la solución evidentemente, al aburrimiento, la creatividad. es una de las soluciones. Pero también el estar consigo mismo un rato, ¿vale? Todo esto siempre va en ratos. Un rato que se produzca, o sea, mucho tiempo pensando en ti ya es malo. Pero pensar en ti un poquito es bueno. Estar divirtiéndote todo el rato es malo, pero divertirte un poquito es bueno. Claro, porque se activa, cuando uno está aburrido, esto que llaman la red por defecto, que es un circuito neuronal que todos tenemos, increíblemente interconectado, que vincula experiencias pasadas con aprendizajes futuros. Cuando uno está aburrido se favorece ese monólogo interno, ¿no? Y entonces hay una serie de asociaciones que emergen de tu cabeza y eso es todo gracias a que en un momento te has aburrido. Bueno, muy bien. Lo último que te quiero decir, hay Lo muchos último. físicos que, por ejemplo, cuando no se les enciende ya esto y ya no pueden pensar más, ¿qué hacen? Tareas de entretenimiento o tareas monótonas. Dejan de pensar en la tarea. Y eso de repente hace que encuentren la solución. Esto ha pasado en muchos libros. Por ejemplo, a Arquímedes le pasó. Hay mucha gente que de repente hace una tarea que no tiene nada que ver con lo propio, de repente encuentra la Pero tiene solución. su cabeza funcionando, buscando lo otro y mientras A un está nivel secundario. entreteniéndose. Exacto. Sí. Exacto. Y eso es gracias al aburrimiento. Muchas veces. Muy bien. Bueno, espero que nos haya resultado aburrido. A mí, desde luego, me ha resultado súper entretenido, A mí me ha ¿verdad que encantado. sí? Bueno, ¿y la semana que viene? Pues El haremos- apego. Sí, El apego. Sí, haremos Oh, pensando mola, en el apego. mola. Mola Muy mucho, bien. sí. Sí, sí. Bueno, nos Genial. vemos, ¿eh? Gracias. placer. A ti.